Bienvenidos a El Caso. Crímenes de ayer y de hoy. Bárbara García, autora de los guiones, y Pablo García, que aporta la voz. Os invitamos a adentrarnos juntos en los oscuros y misteriosos casos criminales investigados que han marcado la historia, y también en aquellos que aún siguen sin resolver en el presente. Preparaos para iniciar un fascinante viaje a través de los crímenes más intrigantes y para mantenernos al tanto de los sucesos más recientes. Comencemos esta apasionante aventura en el mundo de los crímenes. Hoy nos ocupamos del crimen de Caspe. Estamos a finales de 1977. Antonia Torres tiene 19 años y se ha trasladado a Zaragoza para vivir en casa de su amiga Olga y la madre de esta. Antonia trabaja en una casa como asistenta. Es en la casa donde ha conocido tiempo antes a un joven llamado Fernando Olmos, que es electricista, y ya llevan 3 años juntos. A pesar de la desaprobación de los padres de él, sobre todo su madre Rosario, planean formar una familia juntos. De hecho, Antonia está embarazada de 3 meses cuando, tras un enfrentamiento de Fernando con su madre, deciden embarcarse en un viaje por España. Se marchan en el pequeño SEAT 600 de Fernando, quien, además, les quita a sus padres 180.000 pesetas. Es el 27 de enero de 1978. Viajan por varios pueblos de Valencia, Tortosa, Pamplona, Logroño, visitando incluso a algunos amigos. Gastan dinero mientras visitan distintos lugares y, la mayor parte del tiempo, duermen en su propio SEAT 600. Durante un mes, aproximadamente, se comunican con la madre de Fernando mediante cartas, poniéndola al corriente de sus viajes y de cómo les va. Sin embargo, el 8 de marzo, Fernando regresa solo a Zaragoza y comunica a sus padres que Antonia le ha abandonado. Francisca, la madre de Fernando, escribe a su familia informándoles de que Antonia ha dejado a Fernando. A Manuela, la madre de Antonia, le parece extraño que su hija haya dejado a Fernando y más aún que no se haya puesto en contacto con ella. A partir de ese día nadie sabrá nada más de Antonia. Su madre denuncia la desaparición, pero pasan 8 años sin ninguna noticia. La familia recibe en este tiempo algunos avisos de gente que cree haber visto a Antonia en distintos lugares, pero aunque ellos acuden a todos y cada uno de los sitios, no vuelven a verla. Por fin, en el verano de 1986, un programa de radio
ayudará a descubrir la información sobre lo que pudo haberle ocurrido a Antonia. Manuela llama a un programa de radio llamado El teléfono del más allá, presentado por una conocida clarividente llamada Manuela Brioa. Cuando entra en antena, pide ayuda para localizar a su hija desaparecida hace 10 años. La vidente la corrige y le dice que su hija lleva desaparecida 9 años, no 10. Entonces, la vidente dice que Antonia está muerta y que fue asesinada por un hombre que está detrás de ella como una sombra. La vidente le sugiere hablar fuera de antena y la pone en contacto con Jorge Colomar, un reputado detective privado. La familia de Antonia no tiene dinero para contratar a Jorge Colomar, sin embargo, este decide investigar gratuitamente la desaparición de Antonia. Esto conduce a la reapertura del caso y al esclarecimiento de lo ocurrido en la desaparición. Las pesquisas del investigador privado le llevan hasta Fernando Olmos Irrisarri, novio de la joven en el momento de su desaparición. Ahora, en 1986, está casado, tiene un hijo, trabaja como representante de un laboratorio y es amable, servicial y colaborador. Fernando le cuenta al detective que no había visto ni sabido nada de Antonia desde marzo de 1978. Tuvieron una discusión, él se marchó a dar una vuelta y cuando volvió al coche donde vivían, ella se había marchado con el dinero y todas sus cosas y no había vuelto a saber nada de ella. Se muestra educado y coopera hasta que Jorge le menciona el embarazo de Antonia. En este momento, Fernando se pone nervioso y afirma que se trataba de una falsa alarma, que al final no estaba embarazada. Colomar entrevista también a la madre de Fernando. Rosario le habla con desprecio de Antonia y le cuenta que unos días antes de que Fernando se fuera de casa, se enteró de que estaban durmiendo en su coche en un pueblo cercano. Fue a convencer a Fernando para que volviera a casa, pero no lo consiguió. Él le devolvió algo del dinero que le había quitado, pero no todo. El detective entiende que aquí hay contradicciones entre la versión de la madre y la de Fernando, ya que ella dice que Fernando le devolvió parte del dinero y Fernando dice que Antonia se lo llevó todo. Jorge Colomar investiga si el bebé de Antonia había nacido en cualquier maternidad española, pero todos los intentos son infructuosos. Antonia no había obtenido el pasaporte, lo que sugiere que no había salido de España. No había renovado su DNI, que caducaba en 1980. Tampoco había vuelto a trabajar nunca. El investigador encuentra un informe que Antonia había presentado 5 días antes de su desaparición y que se convirtió en una prueba crucial. Antonia había denunciado a Fernando pocos días antes de la desaparición. Los amigos más íntimos y la familia de Antonia, incluida su íntima amiga Olga, cuentan lo mucho que ella quería a Fernando. Cuentan cómo Fernando fue con Antonia al ginecólogo antes de que se fueran a vivir juntos y los resultados de las pruebas confirmaron que estaba embarazada de 3 meses. Pero un día Fernando se marchó y no volvió. Antonia quedó destrozada y fue a la policía a denunciarle por estupro, es decir, por haber mantenido relaciones con ella bajo engaño o promesa. Esto ocurrió el 2 de mayo del 78. El 4 de marzo de 1978, Olga y Antonia fueron a buscar a Fernando, pero su taxi se averió. Olga se quedó con el mecánico y el taxista
para arreglar el vehículo, mientras que Antonia fue sola a buscar a Fernando, pero no pudo encontrarlo. 3 días después, Fernando volvió y fue con Antonia a la comisaría a retirar la denuncia que Antonia había presentado contra él. Esta denuncia fue retirada un día antes de la desaparición de Antonia. La última vez que Olga vio a Antonia fue cuando fueron al pantano de Caspe aquella tarde. Olga nunca entendió por qué Antonia no se puso en contacto con ella ni con su madre, a la que quería muchísimo. En octubre de 1986, Manuela, la madre de Antonia, presenta a la policía un informe del investigador privado con los resultados de sus investigaciones. El Grupo 2 de Homicidios de Zaragoza decide reabrir el caso. En diciembre de 1986, la policía interroga a Fernando Olmos. Le citan con la excusa de un trámite de su licencia de armas. Al preguntarle por Antonia, se muestra nervioso y da declaraciones contradictorias. Finalmente, acaba confesando a la policía que lleva 8 años sin poder dormir porque sueña con Antonia. Afirma que Antonia no está desaparecida, sino muerta. Relata que Antonia le había dicho que iba a abortar. Fue sola a una clínica de Zaragoza y cuando volvió parecía enferma. Le dijo que no se encontraba bien y que sangraba mucho. La quiso llevar a casa de su madre en el SEAT 600, pero la carretera estaba en mal estado. Antonia sangraba y no sabían qué hacer. Así que giraron a la izquierda y fueron a una cabaña junto al embalse de Caspe, donde ya habían estado antes. Según Fernando, Antonia se desmayó en el coche y tuvo que llevarla en brazos. Estuvo con ella 2 o 3 horas, pero dejó de respirar y se dio cuenta de que había muerto en sus brazos. Estaba asustado y no supo cómo reaccionar, así que decidió quemar su cuerpo y sus pertenencias que estaban en la maleta. Amontonó maleza, prendió fuego alrededor de la zona y cuando comenzó a quemarse el cobertizo, Fernando se marchó. Comprueban paso a paso la declaración de Fernando, a la que no dan ninguna credibilidad. Los médicos consideran improbable que se haya podido practicar un aborto a un feto de 5 meses. Localizan el coche, el SEAT 600, donde se supone que Antonia se habría desangrado. El coche está a nombre de un amigo de Fernando, quien aún lo conserva. Esta persona ha cambiado las tapicerías de los asientos del coche, excepto la del acompañante. La policía toma muestras y descarta que nadie haya sangrado en ese asiento. Entonces acuden a Caspe, a la caseta donde dice Fernando que sucedió todo. Es el 1 de diciembre de 1986. Al llegar, Fernando empieza a vomitar. La inspección de la cabaña no lleva a ninguna parte, porque ha sido completamente reconstruida por el propietario actual, ya que sabía que se había quemado en 1978. El propietario había tirado los escombros en su día, pero informa a la policía de la localización de estos, muy cerca de la caseta. Los investigadores encuentran entre la tierra ennegrecida del incendio restos de un chal de lana violeta y un estuche de cosméticos que reconocen como objetos pertenecientes a Antonia. Descubren también huesos humanos, entre ellos un fémur, costillas y 6 vértebras con deformidades congénitas que podrían explicar los dolores de la espalda de Antonia. Pero el descubrimiento más importante es un trozo de hueso occipital con un agujero circular que coincide con un disparo. Los informes balísticos confirman que se trata de un arma del calibre 22.
Esto hace que se desacredite totalmente el testimonio de Fernando. No murió desangrada por el aborto. Alguien le disparó por la espalda. Se descubre que Fernando había comprado un rifle del calibre 22 en febrero de 1978 y lo había vendido poco después de la desaparición de Antonia. Los agentes localizan también al propietario actual del arma y confirman que fue la utilizada para matar a Antonia Torres. Un rifle calibre 22. Las muestras demuestran que el disparo se efectuó cerca de Antonia. Fernando había asesinado a Antonia y al bebé que llevaba dentro. El 17 de diciembre de 1986 requieren a Fernando para una segunda declaración. Esta vez cuenta que fueron a casa de Antonia y pararon en la caseta de Caspe para comer. Hablaron de tener un hijo y de casarse, pero Fernando no quería ni lo uno ni lo otro. Antonia se enfadó y le abofeteó, llamándole cobarde. Fernando cogió el rifle y disparó a Antonia por la espalda a unos 4 o 5 metros de distancia. Antonia murió y Fernando entró en pánico. Se llevó las pertenencias y el cuerpo de Antonia al interior de la caseta, donde creó una pira funeraria que lo quemó todo. Fernando sorprendió a todos en el juicio dando una tercera versión de los hechos. Volvió a cambiar su historia diciendo que él y Antonia habían acordado suicidarse juntos. Fueron a un lugar donde Fernando le dio la escopeta a Antonia, que, supuestamente, se disparó antes de que él se pegara un tiro. Después, Fernando no fue capaz de suicidarse. Tras el alegato final de su abogado, en abril de 1989, a Fernando se le atribuye un trastorno psiquiátrico como circunstancia atenuante, avalado por informes psiquiátricos. Los informes psiquiátricos sobre Fernando mostraban que tenía una marcada disociación en sus emociones y procesos intelectuales, lo que le convertía en una persona reservada y distante, que estaba principalmente a la defensiva y presentaba síntomas depresivos de tristeza y falta de vitalidad. También mostraba ansiedad paranoide con intensos sentimientos de culpa. Ante el tribunal, Fernando se mantuvo frío y sin arrepentirse y fue condenado a 20 años de prisión y a una multa de 4 millones por el asesinato de su novia embarazada. La sentencia reconoce 3 delitos: asesinato, aborto y enterramiento ilegal, ocurridos en Caspe hace 11 años. Los 2 últimos delitos ya han prescrito, por lo que el acusado solo es condenado por asesinato y se le impone una pena de prisión de 20 años. El acusado ya ha cumplido su condena y vive en Zaragoza. Sin embargo, la familia de la víctima y los investigadores no están satisfechos con el veredicto, pues sospechan que alguien ayudó al acusado a cometer el crimen y a deshacerse de las pruebas. La madre y el hermano de la víctima no creen que el acusado fuera capaz de asesinar, no lo ven como una mala persona. Creen que los padres, o al menos la madre, ayudaron como mínimo a deshacerse del cadáver, llevando leña en la furgoneta del padre. Es muy difícil quemar un cadáver solo con matojos que se encuentren por la zona. La familia de Antonia opina que Fernando se autoinculpó porque sabe que su madre no sobreviviría en la cárcel. Más tarde, una estudiante de periodismo recibe información de una mujer que mantuvo una relación epistolar con Fernando. Fernando insinúa claramente que está protegiendo a alguien fuera de la cárcel que tomó una decisión equivocada y que él
está pagando el precio por ello. Dice también que no guarda rencor a esa persona porque le dio la vida. Todo esto refuerza la teoría de la familia acerca de la culpabilidad de los padres de Fernando. Domingo y Rosario han fallecido ya, por lo que nunca podrán ser juzgados. Fernando ha cumplido su condena y vive en libertad. Él ha rehecho su vida. Y con esto llegamos al final de otro fascinante episodio de El Caso, Crímenes de ayer y de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta investigación tanto como nosotros al contarte cada caso. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Suscríbete a nuestro canal YouTube para no perderte ningún episodio y síguenos en Instagram para contenido exclusivo. Nos encontrarás como El Caso Truecrime. No olvides que cada semana te traeremos un nuevo episodio alternando entre crímenes antiguos y modernos, así que prepárate para sumergirte en el pasado y enfrentarte a la narración de casos más recientes. Nos encantaría saber qué casos te intrigan. Déjanos tus sugerencias y peticiones. Tus historias pueden ser protagonistas de nuestros futuros episodios. Escríbenos en los comentarios o a través de mensajes directos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este viaje de misterio y crimen. Hasta la próxima semana.